presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Me da mucho gusto dirigirme a través de este medio a todos ustedes. De antemano expresar inicialmente mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en este mensaje. Nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer el tema que lleva por título La Bestia de Apocalipsis 13. Muy bien. Antes de comenzar con este tema tan controversial, me dirijo al trono de la gracia para glorificar y santificar el majestuoso nombre de Dios, pidiéndole encarecidamente quite de mi corazón y todo afán de arrogancia y de protagonismo, incluso de antagonismo, y que su Santo Espíritu pueda guiar a todos los que escuchen este programa a tomar la decisión de creer que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo y como tal actúa en consecuencia. Muy bien. Sin lugar a dudas que la palabra de Dios es sorprendente, y tratándose de profecías aún más sorprendentes, porque fíjense ustedes cómo Dios a través de su palabra establece el futuro y el destino de todos los actores de este planeta. Por ejemplo, de ese personaje que Apocalipsis 13 llama la bestia, decreta con autoridad que antes de que surgiera fue escrito, va a la perdición. Apocalipsis 17:8. Es decir, los reinos del mundo y la gloria de ellos primero y la perdición al final. Apreciados oyentes, el conflicto de los siglos está llegando a su clímax. Sin duda que uno de los mensajes más apremiantes que Dios le dirige a este mundo en las páginas de la Sagrada Escritura es la que registra el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. En este capítulo se presenta un poderoso mensajero celestial que proclama con potente voz: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados y para que no recibas de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Cierro comillas. Apocalipsis 18, del 4 al 5. De modo que esta Babilonia está íntimamente ligada a blasfemias y persecuciones religiosas, específicamente contra los mártires de Jesús, y su espíritu y conducta ha contaminado a todo el mundo, influyendo también en sus actitudes y las decisiones de los gobernantes de la tierra. Porque el ángel dijo: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Apocalipsis 18:3. Ok, el término fornicación expresa intimidad ilícita, y la gran ciudad o mujer llamada Babilonia repudia a su esposo legítimo, que por supuesto era Dios, y establece relaciones ilícitas con los jefes políticos y mercantiles del mundo. Apreciado, abra sus ojos y mire a su alrededor, porque esta gran Babilonia que señala el profeta Juan es una organización actual que crece y adquiere rápidamente la preeminencia en el panorama mundial religioso, tanto en lo religioso como en lo político y en lo comercial de hoy. De las filas de la cristiandad surgió hace siglos una entidad religiosa bien organizada, llena de ambiciones seculares, orgullosa, que poseída del espíritu de Caín, se dedicó a tratar con gran crueldad y violencia a los cristianos que insistían en obedecer los puros, nobles y sencillos preceptos del Evangelio. A través de varios siglos de enconada persecución, condenó a millones de hombres, mujeres y niños a la hoguera, a la espada y a las siniestras torturas de la Inquisición.
por el crimen de creer más en la palabra de Dios que en sus rituales y enseñanzas, que no son más que mezcla de paganismo con cristianismo. Y más terrible aún, ella reúne todas las características que la identifican como ese personaje que la Biblia llama el cuerno pequeño, la gran ramera, y lo llama también el anticristo, de quien nos habla tanto el profeta Daniel como el profeta Juan en el libro de Apocalipsis. Con todo esto podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién es la bestia de Apocalipsis? ¿Acaso será un tatuaje, un microchip insertado debajo de la piel o algo aún más sofisticado? Miren, esta es una de las profecías de la Biblia que más mal se interpreta. Sin embargo, es demasiado importante que podamos comprender este tema. Al estudiar acerca de la marca de la bestia, debemos tocar áreas muy sensibles, mencionando inclusive nombres, siendo bien específicos, porque pues esta actitud no es muy popular hoy en día, pero debemos actuar con firmeza debido a que Dios ama a su pueblo y quiere que ellos conozcan la verdad. El mensaje no es nuestro, sino de nuestro Señor Jesucristo. Sería criminal no cooperar en la entrega de este mensaje tan importante, sobre todo pensando en la sentencia de muerte que afrontan los que reciban la marca de la bestia. Por favor, quisiera que anotaran los versículos que a continuación les presentaré. Serán los textos que ocuparán todo nuestro estudio. Trate de escribirlos para que los pueda estudiar con precisión y corroborar todo lo que le diremos en este programa. Y esos textos o esos capítulos que vamos a tocar el día de hoy son Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, por supuesto, y Daniel 7. Ok. Oren para que el Espíritu Santo les guíe a la verdad y les dé un corazón receptivo y honesto. Quiero hacer una aclaratoria. Es necesario detenerme aquí un momento para hacer una pequeña aclaratoria. No es mi intención de crear un antagonismo más en relación a este tema. No, el propósito no es ir en contra de los fieles devotos quienes ciegamente forman parte de este vil chantaje. El hecho es dar a conocer y desenmascarar este poder infernal y sus doctrinas apóstatas que mantiene en sus redes a todos aquellos que de corazón sincero y honesto están engañados con este cruel sistema. Entonces, de inmediato procedamos a verificar las características del personaje que la Biblia llama bestia. ¿Cómo describe la Biblia a la bestia? Pues mire, Apocalipsis 13 presenta 11 características que la identifican. El libro de Apocalipsis en el capítulo 13. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, añade otras significantes características. Y Apocalipsis 17 le añade dos características más incuestionables. Tales características, quiero que las anoten, pues las iremos desglosando una a una. Total, les presentaré al menos 14 características y estas son las siguientes. La primera, esta bestia se levanta del mar, como lo expresa Apocalipsis 13:1. La segunda, es una mezcla de las cuatro bestias. O sea, hay un paralelo en esas cuatro bestias, tanto las que habla Apocalipsis 13 como las que habla Daniel 7. Número 3. El dragón le da su poder y su autoridad, como lo expresa Apocalipsis 13:2. Recibe una herida mortal, de la número 4, Apocalipsis 13:3. Número 5. La herida mortal es sanada, Apocalipsis 13:4. Número 6. Es un fuerte poder político. Eso está en Apocalipsis 13:7. Número 7. Es un fuerte poder religioso, como lo expresa Apocalipsis 13, versículo 3 y versículo 8. Número 8. Es culpable de blasfemia, como lo expresa Apocalipsis 13:1, versículo 6 y versículo 6. Versículo 5 y versículo 6. Número 9. Hace guerra y vence a los santos, como lo expresa Apocalipsis 13:7 y Apocalipsis 17:6.
Dice también en el punto número 10 que reina por 42 meses, es decir, 1260 años, como lo expresa Apocalipsis 13:5. Número 11, tiene un número misterioso, 666, como lo determina Apocalipsis 13:18. La característica número 12, pretende cambiar la ley de Dios, así lo expresa Daniel capítulo 7, versículo 25. Número 13, su vestidura es única sobre la tierra, como lo expresa Apocalipsis 17:4. Y número 14, su sede yace en medio de 7 montes o colinas, como lo expresa Apocalipsis 17:9. Muy bien, ¿qué les parece, apreciados? ¿Resuenan algunos de estos puntos con una nota familiar? Pues claro que sí. Nos encontramos con la identidad del personaje que la Biblia llama bestia o cuerno pequeño, descrito en el capítulo 7 de Daniel como en el capítulo 13, que en breve quedará revelado. Ok, con respecto a nuestra primera característica que dice que se levanta del mar, allá en Apocalipsis 13:1, dice la Biblia: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:1. Ok, aquí este texto dice que el mar o las aguas en profecía simboliza gente o un lugar habitado, porque de ello da fe Apocalipsis 17:15. Vayan a Apocalipsis 17:15, y Apocalipsis 17:15 le dice que ese mar o agua son pueblos, muchedumbres, lenguas y gente, pues naciones. Por lo tanto, la bestia o el anticristo se levantará entre las naciones establecidas del mundo ya conocido, y todos sabemos que este poder que llaman el papado, como bien lo sabemos, se levantó en Europa occidental. Ok, esa es la número 1. La número 2 dice que es una mezcla de las 4 bestias de Daniel capítulo 7, ¿verdad? Apocalipsis 13:2 así lo dice, ¿no? Si estudiamos la comparación siguiente que vamos a presentar, podemos ver cómo el capítulo 7 de Daniel y el Apocalipsis 13 hay una comparación ahí muy importante. Hay como una mezcla, ¿no? Hay un paralelismo. Vemos que en el capítulo 7 de Daniel habla de 4 imperios, ¿no? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ¿no? Y esos 4 imperios vienen representados a su vez por bestias, ¿no? Como lo expresa Apocalipsis 13. Bueno, en la bestia que habla el libro de Daniel capítulo 7 en el versículo 4, que es una bestia como león, representa a Babilonia. También Apocalipsis 13 pueden ver en el versículo 2 que hay esa bestia que sale del mar, tiene como boca de león, es decir, hay un paralelismo con la bestia como león que está en Daniel 7. El segundo imperio que nos lo señala el libro de Daniel es el imperio Medo-Persia, que habla de una bestia como oso en el versículo 5. Pues Apocalipsis 13 también dice que esta bestia que surge en el mar tiene pies de oso en el versículo 2. O sea que hay un paralelismo también con la bestia como oso que tenga Apocalipsis 7. Igualmente en el tercer imperio, que sería Grecia, en la que sucede algo a la Medo-Persia, bueno, y es una bestia como leopardo, según el versículo 6 de Daniel 7. Pues Apocalipsis 13 dice que esta bestia es como leopardo también. Otro paralelismo entre el Apocalipsis 13 y Daniel 7:6. Igualmente, la última o el último imperio, que es Roma, lo representa el libro de Daniel como la bestia de 10 cuernos, versículo 7, pero Apocalipsis 3 también habla de 10 cuernos, y vemos ahí entonces específicamente cómo se confrontan las dos, en paralelo, pues las dos capítulos, tanto Daniel 7 como Apocalipsis 3. Entonces vemos en las 4 bestias de Daniel 7 que son representadas como partes del anticristo o la bestia, porque el papado incorporó creencias y prácticas paganas de los 4 imperios, los cubrió con vestiduras espirituales y los esparció al mundo como enseñanzas cristianas. ¿Qué quiere decir esto?
Miren, cuando el imperio de Roma nació y se desarrollaba, la vida religiosa de Roma fue liderada por el sumo sacerdote para aquel entonces llamado Pontífice Máximo. Cuando se extendió el imperio de Roma, los romanos empezaron a adorar dioses de los pueblos conquistados. Hicieron un panteón, ¿no? La religión de Roma se mezcló efectivamente con las religiones de tanto los de Grecia como los egipcios, los sirios, los persas y por supuesto los de Babilonia. Así como en el imperio de Roma se forma una completa mezcolanza o una mezcla de religiones, es decir, un sincretismo. Y eso es exactamente lo que vemos en lo que ha tratado de llevar a cabo el papado a través de todos sus siglos, con esta mezcolanza de todas esas religiones, de todos esos imperios, en lo que es hoy la Iglesia Católica. O sea que este punto queda totalmente claro. Ahora vamos al tercer punto. El tercer punto es que la bestia recibe su poder, trono y autoridad del dragón, como lo expresa versículo 2 de este capítulo 13, ¿no? Bueno, la última parte de Apocalipsis 13:2 nos dice: y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. En este pasaje el dragón representa a la Roma pagana. Ahora, como bien lo expresa Apocalipsis 12:9, nos dice que el dragón, por supuesto, es Satanás, pero Satanás siempre ha obrado a través de agentes humanos. Un ejemplo de ello lo pudimos ver en Apocalipsis 12, que vemos en Apocalipsis 12 cuando el dragón intenta destruir a Jesús a través de Roma pagana. Y eso queda representado allá cuando a Herodes, ¿se acuerdan de Herodes, oficial romano, que intentó matar al bebé Jesucristo y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años allá en Jerusalén? Y este relato lo puede usted corroborar en el libro de Mateo capítulo 2. Pues Roma siempre ha tratado de utilizar un personaje en la historia de ese momento para ensañarse pues contra el Señor. Otro ejemplo tenemos con Poncio Pilato, gobernador romano, quien condenó a Jesús, ¿no? Verdugos romanos lo crucificaron, un emblema romano selló la tumba de Jesús, una guardia romana vigiló esa tumba. Es así pues como obra siempre el dragón, que representa a Satanás a través de la Roma pagana, ¿no? Ahora, cuando Constantino movió la sede de su imperio a Constantinopla, quedó un vacío mismo que fue llenado por el pontífice de Roma, de esta manera, que es el Papa. De esta manera Roma pagana se convierte en la Roma papal. Eso está en la historia. Ok. Esto entonces sería nuestro punto número 3, que la bestia recibe su poder, trono y autoridad del dragón. Quiere decir que la Roma pagana fue sustituida por la Roma papal, ¿no? Y entonces es allí donde dice Satanás que le entrega su poder, su trono y su autoridad. Número 4. Dice que esta bestia recibe una herida mortal. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Apocalipsis 13:3. Ahora, ¿qué representa esa herida mortal? Pues miren, esa herida mortal fue ocasionada cuando Napoleón, el emperador, mandó a su general Alejandro Berthier entrar a Roma y tomar al Papa Pío VI, cautivo por supuesto. Eso fue en febrero del año de 1798. Allí fue donde Napoleón declaró que a la muerte del Papa el papado sería descontinuado. Pero no fue así, porque murió pero continuó su hegemonía. Ya no hubo política, pero seguía la religiosa. Un año más tarde el Papa murió en Francia en agosto de 1799, y con ello casi toda Europa pensó que con la muerte del Papa el papado moriría, pero no fue así. Vemos por qué. Porque eso lo va a aclarar ahora la siguiente característica, la quinta característica, que habla de que esa herida mortal iba a ser sanada. Y el mundo entonces daría homenaje a esa bestia, como lo expresa Apocalipsis 13:3, que dice: pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy bien. Es bien sabido que esa herida comenzó a sanar fue cuando en el año de 1929, ¿no?, el papado firma el concordato de Letrán con Benito Mussolini, donde éste le concede nuevamente su supremacía e independencia territorial y le dona los 44 acres, es decir, casi las 20 hectáreas donde está ahorita creado el Estado Vaticano.
Desde que la herida comenzó a sanar, la fuerza del papado ha ido creciendo y aumentando hasta los días de hoy. Es una de las más poderosas organizaciones religiosas en el mundo, con mucha influencia política, ¿no? Y de eso nadie le queda la menor duda. ¿Okay? Vamos ahora a nuestra sexta característica. Dice que es un fuerte poder político. Ahora, pues mire, sí, en Apocalipsis 13:7 dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sí, se convertiría en un poder diferente que los otros reinos cuando se dio la profecía, pues, convirtiéndose no solamente en un reino religioso, sino también se convirtió en un reino político. Es decir, iba a mezclar el hierro de Roma con el estado romano del barro que representa la imagen que describe Daniel 2. Ese barro que está mezclado con el hierro representa el poder romano, ¿no? En sus dos dimensiones, tanto en el mundo político como en el mundo religioso. La Iglesia Católica es el estado ahorita más pequeño del mundo, tiene un promedio de casi las 20 hectáreas, en lo que son las dimensiones de su territorio, y pues la Ciudad del Vaticano tiene sus propios embajadores, que llaman nuncios a otras naciones, tiene su propia moneda, tiene su propio departamento de policía, tiene sus propios bancos, su propio correo, sus propias leyes civiles y por supuesto su propio idioma, que es el latín. Es decir, es no solamente una iglesia, sino también un estado. Se combina allí la Santa Sede, entre comillas, eso es Santa Sede, que es la parte religiosa, y el Estado del Vaticano, que es la parte política. Y el que preside sobre ambos es el obispo de Roma, que llaman mal llamado Papa. Es decir, Roma papal es un sistema amalgamado. También podemos connotar aquí en esta característica que se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo. Sí, tuvo su época, desde el año 538 de su supremacía al año 1798 fueron los 1260 años de hegemonía política religiosa que tuvo este poder. Como bien dijimos en la característica anterior, cuando sufre la herida mortal, que él se le quita el poder político, pero él estaba potentado sobre todos los reinos de esta tierra. Por eso que esta profecía se cumple a la cabalidad. Muy bien. La número 7 entonces, que se convierte en una poderosa organización religiosa. Apocalipsis 13:8. Bueno, ya hemos hablado de ello, pero vamos a hablar algo muy somero en relación, ¿no? Esto es tácito, ¿no? El poder de Apocalipsis 13 se convertiría en un poder religioso mundial, porque dice: y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres, esto es bueno que se subraye, esa palabra no, subrayelo, ¿no? Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Es decir, que le iban a adorar para el final de los tiempos todos los habitantes de la tierra. Pero ¿quiénes son todos? Pues decir todo está excluyendo la misma profecía, que no la iban a adorar los que estuvieran escritos en el libro de la vida. Casi todos, pues, los que moran en la tierra le rendirán culto, es lo que quiere decir ello. Es así que este poder universal, porque la palabra católica significa universal, inicia esta adoración. Y por supuesto el papado es un poder religioso universal que trasciende los límites geográficos de la región. Ok, nuestro punto número 8 dice que es culpable de blasfemia. Apocalipsis 13:5 al 6. ¿Qué dice? También se le dio boca a este poder, que hablaba grandes cosas y blasfemia, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Fíjense ustedes, pues se lo comilla allí, que este Apocalipsis 13:5, la bestia dice: y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas. Pues el mismo Cristo fue acusado un par de veces de blasfemar, una en Lucas capítulo 5 del 20 al 21, donde reclamó para sí el poder para perdonar pecados, y la segunda vez que se le acusa al Señor fue en Juan versículo 30 al 33 del capítulo 10, donde declaró ser Dios. Jesús, por supuesto, no fue culpable de cometer blasfemia alguna, porque él realmente era Dios y podía tanto decir que era Dios y también podía perdonar los pecados. Pero para un hombre común, finito, en esta tierra corriente, exigir tales prerrogativas sí es una blasfemia.
y estas son apenas las más emblemáticas, pero existen muchas otras más. Una persona que se hace llamar Santo Padre, una persona que se hace llamar su santidad o Padre, ya esos son atributos, verdaderamente son blasfemias, pues que le corresponden solamente a la majestad de los cielos. Por lo tanto, se cumple verdaderamente también esta característica número 8. Veamos ahora la número 9. Hará guerra y perseguirá a los santos. Apocalipsis 13:7. Pues Apocalipsis 13:7 dice, refiriéndose a la bestia, abro comillas, y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. ¿Cómo podemos leer eso allí? Bueno, miren la persecución. Esto fue a través de una persecución. Fueron decenas de miles de cristianos martirizados, millones, por la iglesia del Estado durante la Edad Media, ese fulano edad del oscurantismo. Durante la Inquisición católica, las personas fueron apresadas, torturadas, quemadas vivas en estacas. Familias enteras y comunidades fueron arrasadas sin ningún otro crimen que la herejía, solo por atreverse a creer algo diferente a lo que la iglesia había estado enseñando. Es bastante interesante porque la misma iglesia romana católica admite que infligió esta persecución. En el año 2000, el obispo de Roma, para ese entonces el hoy extinto Juan Pablo II, hizo público un documento reconociendo en sus grandes atrocidades y pecados históricos. Entre ellos podemos nombrar, el nombre ahí, que ellos incurrieron en la violencia y ejecución contra los disidentes, las excomuniones, persecuciones y divisiones en el seno del cristianismo, el desprecio hacia los judíos y los pecados contra la paz, los derechos de los pueblos, los cometidos con las mujeres, los pobres y los marginados. Y todo eso quedó registrado en la historia. Entonces, vaya a la internet y búsquese ese documento para que vea cómo se cumple esta característica número 9. Vamos a la número 10. Dice que reinará por 42 meses. Apocalipsis 13:5. Y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Para la Biblia, 30 días son un mes. Eso lo puede ver usted en Génesis capítulo 7, versículo 24, pues muestran que un periodo de 5 meses se extiende a 150 días. Si un mes son 30 días, 5 por supuesto son 150, es decir, 30 días un mes. Y un día representa un año hablando proféticamente, pues esto lo confirma tanto el libro de Ezequiel capítulo 4 versículo 6 y el libro de Números capítulo 14 34. Ambos pues así lo expresan, ¿no? De esta manera, como lo registra el texto, pues 42 meses, ¿no? Si usted lo multiplica por 30 días que tiene el mes, le da 1260 días proféticos, es decir, 1200 años reales, como lo confirma tanto Ezequiel 4:6 como Números 14:34. Los registros históricos muestran entonces que en el año 538 después de Cristo fue una fecha importante para el papado. Fue ese año 538 en que el decreto de Justiniano, el emperador, entró en vigor, convirtiendo en ese entonces al obispo de Roma, es decir, el papa de turno allí, en la cabeza de todas las iglesias. Así es como entonces este año 538 después de Cristo marcó el principio de la supremacía papal. Si añadimos a esos 1260 años los 538, llegamos exactamente a 1798. Y es en este año cuando el poder papal, cuando hablamos de aquella herida que recibió, se le quita la hegemonía política y se le acaba la supremacía. Pues ya vimos cómo el ejército de Napoleón en esa fecha tomó cautivo al Papa, ¿no? Y se cumplen exactamente la profecía 1260 años como lo había expresado el profeta Daniel. Asombroso. Si Napoleón hubiera consultado las escrituras, se habría dado cuenta de que el papado no estaba acabado, simplemente estaba herido. En Apocalipsis 13 dijo pues que su herida mortal iba a sanar, ¿no? Es allí donde entonces entra la característica que vimos después de la herida mortal, y se cumple exactamente esta profecía también. Ahora,
Vamos a la característica número 11. Tendría un número misterioso, el 666, Apocalipsis 13:18. Dice lo siguiente: el que tenga entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre, el número 666. Bueno, esta es una de las que más categóricas en la Biblia. El número 7 representa perfección o integridad. Por otro lado, si el 7 representa autoridad, el 6 representa un error humano o imperfección, de manera que un triple 6 sin duda alguna que debería ser entonces algo muy malo, muy imperfecto. Entonces dice que el número de la bestia es el número de hombre, más específicamente es el número de su nombre, ¿no? Entonces los pontífices como individuos han tenido nombres diferentes, pero el título oficial, el paraguas oficial bajo el cual se agrupan los demás títulos que se usan en las ceremonias de coronación de cada nuevo pontífice es Vicario Filii Dei, palabra en latín que significa el vicario del Hijo de Dios. Siendo un título romano, pues entonces tendríamos que hacer su cálculo en números romanos, y eso nos dice que vicarios, si usted hace la sumatoria de todas esas letras en romano, pues le da la suma de 102. Si hace el cómputo en la palabra fili, le da 53, y en la palabra dei le da 501. Quiere decir que 112 más 53 más 501 da indefectiblemente el número 666. Nuevamente al papado le ajusta cabalmente este punto de identificación. La bestia con la marca es sin duda alguna el papado. A ningún otro poder en la historia se le puede atribuir y adjudicar estos elementos proféticos descriptivos que van hasta el momento. Vamos ahora con la número 12. Pretenderá cambiar la ley de Dios. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Muy bien, fíjense que el texto dice que no solamente iba a pensar en cambiar los tiempos, sino que iba a pensar que podía cambiar la santa ley de Dios. En algún sentido, este poder o este cuerno pequeño iba a pensar que podía cambiar entonces los 10 mandamientos o la santa ley de Dios, esa ley que Dios habló y que escribió con su propio dedo allá en el monte Sinaí. Entonces, en todo caso, solo tenemos que buscar, hay un solo poder en este mundo, en este planeta, durante la historia desde su nacimiento hasta los días de hoy, que ha tenido la osadía de intentar, y que lo ha tratado de hacer y lo ha hecho, y en su legislatura sí lo ha determinado, de cambiar la santa ley de Dios. Para ello no hay que ir muy lejos, pues para nadie es un secreto que en los catecismos no aparece el segundo mandamiento de la ley de Dios. Aunque esté en la Biblia católica, pues el segundo mandamiento de no te harás imágenes ni ninguna semejanza, no te inclinarás a estas imágenes, pues no existe. En los catecismos este mandamiento desaparece totalmente. Claro, tiende a desaparecer porque la Iglesia católica está repleta de imágenes y de idolatría. Cuando eliminan el segundo mandamiento, quedan entonces 9 mandamientos. Entonces lo que hacen es partir el 10º mandamiento, el de no codiciarás los bienes de tu prójimo, de la mujer, etcétera, etcétera, lo parten en 2 para completar el número de 10. Y es allí entonces donde el cambio se hace efectivo para ellos, porque faltaba uno que era el segundo, y al compartir este en 2 voy a dar el número de 10. Pero el cambio más terrible que ha hecho la Iglesia Católica, aparte de este, es también el del 4º mandamiento, ¿no? Cambió el sábado por el domingo. Y esto ha sido reconocido por las mismas autoridades católicas desde siempre. Y los protestantes que hoy guardan el domingo como día de reposo no es porque lo tomaron de la Biblia, no. Si ellos no lo quieren reconocer, bueno, eso es otra cosa, ya eso es falta de humildad, ¿no? De honestidad. Pero no, ellos no. Si ellos lo heredaron fue de la Iglesia Católica, y de hecho los pioneros de las iglesias evangélicas lo reconocieron toda su vida, en los siglos XVIII y XIX lo reconocieron.
Son estos el 19 y el 20 que no quieren reconocerlo. Y esto es sorprendente, lastimoso, pero es cierto. Ahí ya no queda más nada que hacer con estos señores, pues ellos mismos lo reconocen, la Iglesia Católica. Lo triste de esto, como le vengo diciendo, es que los protestantes en su gran mayoría quieren defender lo indefendible o justificar lo injustificable al pretender hacerlo bajo esa indolencia y un extravío permanente, rebuscando textos bíblicos que no dicen lo que ellos quieren que diga. Esto es lo más lamentable. Deberán ser más honestos en este particular y asumir que están equivocados. Pues lo que queda es seguir orando por estos hermanos. Ahora vamos a la número 13, que su vestidura es única sobre la tierra. Apocalipsis 17:4. Sin duda alguna que no hay una organización en el planeta que vista y luzca el ropaje deslumbrante del que hace referencia a este versículo. Dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, pero así también, como estaba vestida de púrpura y escarlata, también estaba vestida, como dice Apocalipsis 18:6, de lino blanco, que es seguido con esta púrpura y esta escarlata. Dice, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Pues miren, el lino fino, según la Biblia, es de color blanco, y resulta que el lino blanco es el color principal del clero. Fíjense que uno de los actos protocolares de los presidentes y príncipes del planeta para hablar con el obispo de Roma, fíjense que ellos van vestidos de negro y el que va vestido de blanco es el Papa. Eso es algo protocolar, ¿no? Eso es parte del protocolo. Y esa es la vestidura principal de esta organización. Ahora, pero el blanco no es el único color. También Apocalipsis habla de los colores púrpura y escarlata, las cuales son los colores fundamentales del alto clero papista, especialmente los cardenales, ¿no? Los cuales son conocidos como purpurados por el color púrpura de su vestimenta babilónica. Por consiguiente, el blanco, la púrpura y la escarlata son los tres colores que identifican a esta gran ramera de la que habla Apocalipsis 17, la cual tiene su sede en la ciudad de Roma. También dice que esta gran ramera adorna su cuestión, pues su pompa y su culto, su liturgia con oro, piedras preciosas y perlas. Y ciertamente, pues esta Iglesia Católica Romana, y concretamente algunos de sus objetos ceremoniales más valiosos, están adornados de oro, piedras preciosas y perlas. Cientos de objetos utilizados por el Papa y sus obispos, como cálices, el anillo papal, los relicarios, el crucifijo que tienen, las coronas, todos están adornados de oro, piedras preciosas y perlas. La triple corona papal, que simboliza el poder mundial y espiritual del papado, está adornada de oro, piedras preciosas y perlas. ¿Qué más señales esperamos para identificar al personaje del que la Biblia hace referencia como la bestia, cuerno pequeño y gran ramera? Pues déjeme decirle que tenemos una característica más, y es la 14. Dice que su sede yace en medio de 7 montes o colinas. 17:9 dice Apocalipsis, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Apocalipsis 17:9. Roma, indefectiblemente, pues la ciudad donde se encuentra el Vaticano, sede mundial de la Iglesia Católica, fue fundada en el siglo VIII en medio de 7 colinas. Y eso usted va a cualquier enciclopedia del planeta, la británica, la católica, la que usted quiera, y esas 7 colinas las representan Palatino, Capitolio, Aventino, Quirinal, Celio, Esquilino y Viminal. Las 7 colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma. Al mundo entero no le queda duda de que la Iglesia Católica se encuentra situada en medio de 7 colinas. Hasta aquí tenemos 14 características que sin duda alguna nos aclara el panorama en cuanto a la identificación plena del personaje que la Biblia llama la bestia. Ahora, para concluir nuestro tema, podemos decir que el hecho de que la Iglesia Católica Romana sea la gran ramera, la bestia o cuerno pequeño, el papado, pues, es decir, la iglesia que Satanás le dio su trono y su poder en la tierra y su autoridad, como lo describe Apocalipsis 13:2, ya lo vimos como una de sus características,
¿Significa esto que dentro de ella no exista pueblo de Dios? Pues la respuesta la del propio Señor Jesucristo en el mismo libro de Apocalipsis. Allá en el libro, en el capítulo 18, versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Cierro comillas. Esto es importante. Miren, este pasaje del Apocalipsis es de una importancia crucial, ya que en él se dice bien claro, o dice nuestro Señor, que dentro de esta organización política religiosa y que en sentido espiritual se llama Babilonia la Grande, hay pueblo de Dios, es decir, hay verdaderos cristianos que creen en el verdadero evangelio y por tanto forman parte de la iglesia de Cristo. Pero, observe usted lo que dice el Señor. Él da un claro mandamiento a este pueblo suyo que existe dentro de esta organización. Y le dice que salgan, que la abandonen antes de que sea demasiado tarde y culmine el periodo de la gracia o el perdón, que está a punto, por cierto, de ser culminado, para que no reciban las terribles plagas que vendrán sobre este planeta. Por consiguiente, si usted que está viendo o escuchando este mensaje es católico o católica y cree ser un verdadero cristiano, entonces usted obedecerá la voz o mandamiento del Señor Jesucristo y saldrá cuanto antes de este engaño, ya que solo las verdaderas ovejas del Señor Jesucristo escuchan su voz, le obedecen y le siguen. Es usted quien debe tomar esa importante, tal vez dolorosa decisión, pero cuanto antes salir o abandonar esta iglesia apóstata. No deje, en consecuencia, pues no deje usted que las falsas interpretaciones ni las explicaciones tendenciosas calmen su inquietud y le hagan permanecer un minuto más en esta organización política religiosa por más tiempo. Dios le advierte de la destrucción venidera y tiene usted un tiempo limitado para ponerse a salvo, antes de que sobre este gigantesco sistema de error que llegará pronto a abarcar todo el planeta caigan los terribles juicios de Dios. Por ello el Apocalipsis es el epílogo de toda la Biblia. En él se describe la lucha final, se desenmascara el enemigo y se pone en evidencia sus artimañas o estratagemas. En él también se advierte a la humanidad acerca de la urgencia y los peligros de los tiempos en que estamos viviendo. Este mundo será destruido y con él desaparecerán todos los que cerraron sus oídos al clamor divino. Es mi oración que en ese día que se acerca con rapidez de torbellino, usted y los suyos estén lejos de Babilonia y seguros bajo las alas protectoras de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema. Estaremos identificando la segunda bestia de este capítulo 13 de Apocalipsis, que también se le conoce como la imagen de la bestia. Esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Mostrándonos están